El tema está Emma Cibotti en línea. Emma, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 muy bien. Acá en Mar del Plata con sus propias tensiones y sus propios dolores, pero queriendo hablar con usted, bueno, al respecto de algo que ha estado muy fuertemente instalado en estos días, a propósito de la jornada de la seguridad vial, en donde, para nada irónicamente, aparece resonando un hecho muy fuerte de alguien que conducía completamente ebrio a una velocidad desbordada y termina matando a una persona con la que está emparentado en una vuelta hiper trágica del destino y preguntándole eh, cómo ve usted de poder realmente avanzar en un tema que parece ser que es absolutamente resiliente en la Argentina. Nos matamos a un ritmo fenomenal en las calles y rutas de nuestro país. Bueno, en principio sí, ese luto múltiple, ¿no? En esa Ujú. familia donde un primo taxista, creo, ¿no? Sí, Mata a un conductor de moto, o sea, exactamente. lo choca y lo mata. Creo que ¿a dónde fue? En Salta, En Salta ocurrió, sí. en Salta. Sí, y además iba con el hermano de la víctima en su auto, Así además, es. o sea, era, bueno, mire, el tema de la velocidad. Ujú. Nosotros tenemos es decir, si en algo somos mal resilientes, digamos, para usar el término al revés, ¿no? Es decir, resistentes, vamos a decir, m- malamente resistentes, es a la velocidad. Ujú. Ah, esto es interesante porque sí es cultural, donde uno ve marcas culturales en el mundo cuando se trata de hablar de seguridad vial, en la Argentina claramente es la velocidad. Los argentinos son fogosos. Esta es la expresión que usaba en los años 30 un inglés que había venido digamos, a observar, ¿no? El país, y Mm. porque estaba enamorado del tango. Mire usted, nada que ver con el tema en principio, Ujú. pero sí, porque claro, él visita Buenos Aires, estoy hablando de los años 35, 36, Sí. 34 al 36. Visita Buenos Aires, ama el tango y lo busca, digamos, lo busca en la ciudad, obviamente que lo encuentra, lo describe la ciudad, etcétera, y en un momento dado me encuentro con un texto que yo estaba usando justamente en relación a una investigación histórica, me encuentro con que este observador, este escritor, empieza a definir el tránsito. Mm. Y entonces dice, bueno, Buenos Aires es una ciudad donde se maneja muy rápido. Claro. Para los parámetros de la década del 30, Buenos Aires era una ciudad, entonces dice algo así como los argentinos aman la velocidad, los argentinos son fogosos, ¿no? Y la verdad es que cuando usted revisa la historia de justamente de la aparición del automóvil y del tránsito más importante, que no es de la década del 30, ¿no? Hay que esperar a los años 50, digamos, descubre que sí, que hay una modalidad en donde con los videos que se pueden ver de época, etcétera, uno descubre que esta es una sociedad mal acostumbrada, es decir, no se respetan las normas de tránsito y además se va más rápido que la media, digamos, ¿no? Claro. Mientras las velocidades, Jacobo, eran menos de 100, digamos, en las ciudades eran 40, como mucho, Ujú. digamos, 50, pero como muchísimo, no pasaba gran cosa. Es decir, había lesionados, pero no había muertos. Ujú. El problema es cuando a partir de los años 70 y un poquito más, pero sobre todo los 70, marca la aparición digamos, de velocímetros que llegan a 100. Claro. Esta es una marca que se nota en el mundo entero, y ya a partir de ahí usted tiene el tema el tema del tránsito como un tema grave de salud pública que sí afecta a todas las sociedades. Le voy a poner un ejemplo para que vea que tenemos al menos algún tipo de futuro Ujú. para resolver esta cuestión. En los años, los franceses han hecho un cambio extraordinario, monumental, una vuelta de campana en este tema, igual que los suecos. Le pongo el ejemplo de Francia, años 72. Los franceses empiezan a hacer de esto una suerte de política de Estado cuando cuentan a sus muertos y la cifra alcanza los 2 dígitos. Ujú.
18.000 y tantas personas en el año 72, en las rutas y calles de Francia. Dijeron, basta, es insoportable, basta. Entonces, a partir de ahí iniciaron una serie de medidas, porque es un sistema, ¿no es cierto? Usted tiene que atacar, digamos, no solamente la conducta de quien conduce, con sanciones fuertes y controles asiduos, continuos, sino también tiene que ver qué pasa con el auto, con su fabricación, tiene que, bueno, ahí se incorpora el cinturón de seguridad, primero el cinturón a secas, que digamos que llegaba a cubrir nada más que la cintura y eso no va a generar un resultado óptimo, al contrario. Entonces, hasta que se inventa el cinturón a 3 puntas, y ese es el que logra, digamos, que efectivamente al menos los ocupantes del auto, sobre todo el conductor, pero el resto que lo tengan puesto, van a tener lesiones mucho más leves en caso de un choque. Y así, digamos, es una especie de como de combo de medidas, todas unas vinculadas a las otras. Aparece la infraestructura como una cuestión importante a considerar, etcétera. El factor humano, la condición del auto, digamos, o del vehículo, pues puede ser obviamente un camión, un colectivo, etcétera, y la condición de la infraestructura y el medio y el clima. Bueno, y con todo eso se avanza para encontrar medidas que sean... Bueno, los franceses hoy en día tienen apenas 1.000 y algo de muertos al año. Aún para ellos eso es escandaloso, pero quiero decir. Entonces vamos a volver a nuestras cifras. Se dieron este fin de semana, son las cifras preliminares, pero son oficiales, son las que nosotros usamos en Activas cada vez que hablamos de la cuestión y trabajamos, que son las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que para que los oyentes entiendan cómo se consolida un número. El número es para el año anterior, para el 2018, dio 5.472. ¿Cómo se consolida una cifra nacional? Bueno, cada municipio aporta el registro a la provincia, cada provincia lo consolida, ¿no es cierto?, a nivel municipal, de todos los que han entregado digamos, el registro, y lo envía a Nación. Por supuesto, esta es una cifra piso, quiero decir, esta es una cifra que en muchos aspectos tiene mucho de estimación. A veces los datos son duros, son registros 1 más 1 más 1 más 1, se pudieron ubicar, registrar y por lo tanto contar todas las víctimas mortales, pero a veces hay que hacer estimaciones, porque no siempre los registros llegan con el 1 más 1 más 1. Además, no todos contemplan el mes. Usted sabe que se cuenta no solamente la víctima en el momento, sino al mes de producido el hecho. Y esa cifra que nos han entregado tiene otra más que es muy importante de retener, porque también hay que hablar de los lesionados. Los lesionados en la Argentina en el 2018 fueron 97.000 y tantas personas. Usted imagínese de lo que estamos hablando. Tremendo. En el 2017 habían sido más, 118.000. Bueno, hace un año atrás fueron 97.000, y de ese total se desagregan los heridos graves. Y también ahí es una cifra que asusta, porque son 7.000 y tantos, y ahí tenemos evidentemente personas que pueden haber muerto después, porque no necesariamente se muere al mes, se pueden llegar a morir a los 3, 4 meses. Así que esta cifra de 5.472 es un piso, es como una línea de base entonces tenemos efectivamente un problema enorme, que yo le diría que se ha estabilizado. Tal vez la expresión del director de la agencia cuando dijo que se sentía contento es porque él entiende que se estabilizó la cifra, que hace ya unos cuantos años que ronda este número, apenas había bajado un poquito, entonces no es que la baja de 200 muertos menos de un año al otro sea realmente una tendencia declinante, más bien es una línea que se ha estabilizado. Y esto, a ver, significa, y es importante que se estabilice, porque usted fíjese que hay cada vez más autos y más circulación, autos, camiones, colectivos. Entonces, si se estabilizó, es que la proporción de muertes por vehículo motor es menor. Entonces sí hay una línea, ¿no es cierto? Pero, a ver,
nos falta todavía mucho, pero Jacobo, fíjese usted que estamos hablando del tema. Yo hace 5 años atrás lo invito a que hagamos todos un poco de memoria, y el 10 de junio le puedo asegurar que era una fecha que quedaba entre todos los que habíamos sufrido ya la pérdida de un ser muy amado, y bueno, y los ingenieros viales y las instituciones como Vialidad Nacional, la propia Agencia Nacional de Seguridad Vial, es decir, las instituciones y las entidades que hacen educación y que tienen que ver con la licencia de conducir, pero era una cuestión, era una efeméride cerrada al, digamos... ¿Hola? Sí. No. A ver, entiendo claramente lo que usted dice. Debo decir que no, que es un ensayo que no me va. Siempre hemos tenido una enorme, inmensa preocupación por esto. Creo que... No, ustedes sí, como cuestión... Sí. Lo marco simplemente porque... A ver, como dice la señora Legrand, el público siempre se renueva, digo, simplemente por hacer esa tiene razón, está muy bien que lo destaquen. Pero, digamos, en las generales de la ley no era así. En las generales de la ley no es la cuestión, pero digo, me parece que por otro lado, yo hace mucho tiempo, y esto lo he hablado con muchos que son integrantes de instituciones, digo, alguna vez habrá que por lo menos sentarse a discutir con las empresas los criterios de promoción y publicidad de las marcas, porque la insistencia de la publicidad es la velocidad. Totalmente de acuerdo. Inclusive, perdón, cierro con esto de mi parte, en el caso de las camionetas, es verdaderamente de locos las cosas que hacen los que están en las publicidades de camionetas. Son choferes profesionales, son conductores profesionales muy entrenados, no es para cualquiera eso. No, exactamente, están vendiendo una unidad. El que la mira ingenuamente piensa que la va a manejar igual y no, estoy totalmente de acuerdo con usted, Jacobo, del problema de la publicidad engañosa. Además, dígame una cosa, ¿para qué fabricar vehículos que pueden ir a 200 kilómetros por hora y en todas las rutas del mundo a más de 130 no se puede? Totalmente. Usted se da cuenta que empezamos mal, digamos. Claro, totalmente. Los fabricantes de automóviles y los fabricantes del transporte en general motor tienen que pensar seriamente y asociarse mejor a las medidas que el mundo está reclamando para que el flagelo vial baje. Porque miren, en el mundo hay por año, en el último año, 1.350.000 víctimas mortales. Y la estimación de lesionados es de 50 millones para el 2018. Entonces estamos hablando de una pandemia. Sí, totalmente. Por eso, tiene usted razón, hay una suerte de publicidad engañosa. Y le voy a decir algo que también marca nuestra práctica cultural. Ayer justamente estaba hablando con los ingenieros de CESBI y me decían que todavía en la Argentina el grueso de la población, no todos, pero los que van a conducir y por lo tanto con el carnet en la mano van a comprar un vehículo o a renovar el que tienen, lo primero que se fijan es en el confort que el vehículo trae, no en la seguridad. Claro, sí. Entonces ahí hay un valor que está faltando a la hora de comprar el vehículo. Y después lo otro, una cosa es comprar un vehículo para la ciudad y otra cosa es comprar un vehículo para la ruta. Y la gente no necesariamente, el usuario, el consumidor, el cliente, no necesariamente sabe hacer esta distinción. No, de ninguna manera. Imagínense que el otro día vi un programa que mostraba la glorificación del Fiat 600, ¿no? Sí. Y varias de las imágenes eran los Fiat 600 en la ruta con el portaequipaje arriba, cargados hasta por las dudas, viniendo a Mar del Plata. No, Digo, claro. Bueno, tenemos una historia, tenemos una historia, sí, pero me parece que estamos desandando esa mala práctica. Si usted me pregunta, yo veo que hay una especie como de puesta en común del problema y un cierto grado de conciencia mayor. Sí. Y hay que continuar, obviamente, hay que continuar bregando. Obviamente. Emma, como siempre, gracias, gracias por todo, muy amable, buena jornada. A ustedes, muchísimas gracias, Jacobo. Bueno, Emma Sigotti, Emma comenzó en esta historia a partir de una tragedia personal.